En esta lección usted aprenderá qué son órdenes de pérdida limitada, stop loss y take profit. ¿Por qué las órdenes en el mercado Forex lo hacen un mercado más seguro? ¿Cuáles son las órdenes futuras limitadas y de parada? ¿Hasta cuándo son las órdenes directivas válidas y cómo pueden ser validadas? ¿Qué es un breakaway gap? ¿Qué es un interés de renovación o rollover? ¿Por qué existe demora en una transacción? Orden stop loss. El significado de esta orden es justo lo que implica su nombre. La orden limita la transacción a una cotización que haya sido determinada previamente, o mejor dicho, limita nuestras pérdidas, si las hay, a una cantidad que se conozca y que haya sido determinada de antemano. Por ejemplo, si compráramos euros a una cotización en particular y los colocáramos en una orden stop loss de 100 pips por debajo del tipo de cambio de compra, sabemos que en esta transacción solo podemos perder 100 pips. Las ventajas son: esta orden nos obliga a hacer un plan ordenado y oportuno para nuestra posición y manejar los riesgos por adelantado. Previene grandes pérdidas y limita nuestras pérdidas a una cantidad máxima que conocemos de antemano. Previene la intervención de emociones, presentimientos, que pueden afectar nuestras decisiones. La orden se pone en acción de manera computarizada y fija. Previene la necesidad de constantemente hacerle seguimiento a nuestra posición. Stop loss hace el mercado Forex el más seguro en el mundo. Asumemos que la cotización es 1.5220 y usted piensa que subirá a 1.5320. Si usted quiere ganar $1000 en una transacción de 100.000 euros, pero usted no está preparado para tomar un riesgo de más de $200, ¿qué haría? Levantar el teléfono y llamar a la agente de cambio y solicitar comprar 100.000 euros y colocarlos en una orden de stop loss a un tipo de cambio de 1.5200, 20 pips por debajo de la tarifa de entrada. Es decir, si la cotización sube, estupendo, hemos ganado. Si la cotización baja y llega a 1.5200, la transacción se cerrará en el momento que el tipo de cambio alcance la tarifa determinada por la orden y nuestras pérdidas solo serían de $200. Gracias a la orden stop loss que hemos colocado, podemos descansar tranquilamente y no perder más de lo que nos permitimos. No hay medio de inversión en el cual usted pueda fijar su riesgo con absoluta certeza. Por consiguiente, tenemos otra ventaja importante en el mercado Forex: la orden stop loss. Es posible determinar el riesgo máximo en una transacción. Aprenderemos más sobre esta directiva más adelante. Pregunta: tengo $1000 en mi cuenta. Compré 100.000 euros en una cotización de 1.5220. El cambio bajó 120 pips. ¿Cuál será mi posición? Es muy simple. En una transacción de 100.000 euros, cada pip vale $10, o mejor dicho, 120 pips representan $1.200. ¿Me permitirá el banco ir por debajo de mi nivel colateral? Nunca. Recuerde, cuando usted no define un stop loss en una transacción, el stop loss es la cantidad de dinero que tiene en su cuenta con el agente de cambio. Si usted no tiene colateral restante, la transacción será inmediatamente anulada. Por lo tanto, es importante colocar una orden stop loss. Trailing stop. Quiero enseñarles una estrategia de comercio interesante. Usted tiene la habilidad de cambiar el stop loss y con un poco de riesgo puede hacer mucho más dinero. La estrategia se aplica a través de un trailing stop. Por ejemplo, usted ha iniciado una transacción de 100.000 euros, cada pip vale $1 a 1.5220 y ha definido el stop loss a $50, lo cual significa que la transacción automáticamente será cerrada a una cotización de 1.5170. Si la cotización alcanza la orden de stop loss, entonces perderíamos $50. Al siguiente día hacemos otra transacción y de nuevo alcanzamos el límite de stop loss.
hemos perdido otros $50. Finalmente llega el día y en la tercera transacción la cotización empieza a subir. Al final del día, la cotización subió 100 pips. Ahora podemos subir el límite del stop loss de apertura. Ahora no perderemos ningún dinero en la transacción. Estamos involucrados en una transacción con el potencial de ganancia infinita sin riesgos. La cotización podría bajar a la tarifa original a la que hemos fijado el stop loss o se desarrollará una tendencia al alza. ¿Qué es una tendencia al alza? Una tendencia al alza es una situación en la cual la cotización empieza a subir y sigue subiendo. En los mercados globales financieros siempre hay tendencias de 700 pips, 1000 pips o se puede notar aún más. Regresando a nuestra historia, al siguiente día el euro sube 100 pips más. Cuando llega a 200 pips por encima de la compra de cotización, podemos poner un límite más alto del stop loss. Es muy parecido al surfeo. Mientras que no se acabe la ola, no nos salimos. Si en una transacción de 10.000 euros y cada pip tiene el valor de $1, entonces una ola mediocre de 700 pips nos dará una ganancia de $700. O si nos metemos en una ola más grande, podemos tener una ganancia de $1.500 en una semana o dos, con un riesgo de solo $50. En muchas plataformas de comercio existe una orden de trailing stop, lo cual significa que hay un trailing stop automático. Usted no tiene que sentarse enfrente de la computadora todo el tiempo. Dicha orden sigue cada movimiento de cada pip en el mercado y el stop se ajusta solo como corresponda. Orden Take Profit. Una orden Take Profit se hace en un escenario en el cual una transacción provea ganancias y los cambios en las cotizaciones reflejan ganancias mayores. Si un cliente no está interesado en esta haciéndole seguimiento constantemente a la transacción, pero está interesado en salirse del mercado al tener una ganancia predeterminada, todo lo que el cliente debe hacer es colocar un take profit a una cotización que sea mayor que el cambio de compra, o mejor dicho, determinar una cantidad monetaria en la cual le gustaría salirse de la transacción. Por ejemplo, hemos comprado euros a una cotización en particular y colocamos una orden take profit de 100 pips por encima de la cotización de compra. Sabemos que en esta transacción en particular solo podemos tener una ganancia máxima de 100 pips. Estas dos órdenes no acarrean ningún pago de comisión. Se pueden colocar al comienzo de la transacción, cambiarse durante el curso del cambio, movida o removida, mientras no hayan sido ejecutadas. Es importante notar que existen agentes de cambio que permiten colocar la orden solo después de la transacción haya sido abierta. Por otro lado, existen agentes de cambio que permiten colocar órdenes al inicio de la transacción, todo sujeto a la política de la compañía. Orden futura limitada. Orden limitada es una orden comercial que permite que se realice una transacción a un mejor precio que el precio actual del mercado. Por ejemplo, asumamos que el precio del mercado del par de monedas euro-dólar actualmente se encuentra a 1.3500. El comerciante espera que el euro suba a 1.4000 a largo plazo, pero en un corto plazo el comerciante cree que el valor del euro bajará y por lo tanto no está interesado en comprar el euro al precio actual de 1.3500, pero prefiere esperar por un pequeño descenso de hasta 1.3300 y luego comprarlo a un precio más bajo. La orden limitada solo será realizada cuando el precio baje a 1.3300, con la condición de que la cotización alcance este valor, por supuesto. Orden futura con stop. Esta orden funciona parecida a la orden limitada, pero en dirección opuesta. El uso de esta orden es relativamente raro y una porción de los agentes de cambio no ofrecen esta opción en lo absoluto. Por ejemplo, asumamos que el precio del mercado para el comercio del par de monedas euro-dólar se coloca en 1.3500. Una orden de compra con stop se colocaría
por encima de 1.3800. Una orden de venta con stop se colocaría por debajo de 1.3200. Un comerciante puede establecer una orden futura con stop, la cual le permite por otro lado ingresar la transacción en la dirección del mercado en el momento que se alcanza uno de los límites, 1.3800 o 1.3200, y por otro lado le provee al comerciante el privilegio de realizar la transacción cuando no se encuentre enfrente de la pantalla de su computadora. Orden una cancela la otra, OCO. Una orden OCO es una combinación de la orden con stop y la orden limitada para una transacción futura. La plataforma de comercio sigue el mercado para el comerciante y realizará órdenes de stop ilimitadas, pero no las dos. Al momento que el mercado llegue a una orden limitada o de stop, se realizará esta orden y la otra orden será cancelada inmediatamente. Las dos órdenes son válidas hasta que se cancelen en una de las siguientes perspectivas. Es válida hasta que se cancele. La orden de comercio es válida hasta que sea cancelada por el comerciante, quien realice la cancelación por medio de una orden en el programa de comercio, por la computadora o a través de una conversación telefónica con el agente de cambio. Es válido hasta la fecha. La orden de comercio es válida hasta la fecha que sea fijada por el comerciante. Es decir, si para cierta fecha una orden de comercio no fue realizada, automáticamente es cancelada por el agente de cambio o por el programa de comercio por la computadora. Breakaway gap. En situaciones donde existe una brecha en el precio, que son áreas en el gráfico en el cual no hubo comercio, la mayoría de los agentes de cambio no pueden comprometerse a realizar órdenes. En el caso cuando un cliente coloca una orden y no había breakaway gap, el agente de cambio intentará remover al comerciante de la transacción al mejor precio disponible. Hay agentes de cambio que prometen a sus clientes la realización de órdenes a una cotización fija bajo cualquier condición del mercado. Diferencia en el tipo de cambio entre las monedas rollover. Antes de discutir este tema, es necesario notar que la mayoría de los agentes de cambio realizan un rollover de manera automática y no hay necesidad de que el comerciante intervenga. Para entender el significado del rollover, uno debe saber que el tipo de interés entre los países no es idéntico y se determina por el gobierno local de vez en cuando como parte de la política monetaria. El interés de renovación rollover es el interés pagado o recibido por retener una posición repentina. Cada moneda tiene su propio tipo de interés y debido a que el mercado Forex se lleva en pares de monedas, cada transacción contiene no solo dos monedas, también sus tipos de interés. Si el interés de la moneda que usted ha comprado es mayor que el tipo de interés de la moneda que ha vendido, usted recibe el interés rollover positivo. Si el tipo de interés de la moneda que usted ha comprado es menor que la que usted ha vendido, usted pagará el interés rollover negativo. El interés de rollover puede añadir costos significativos o ganancias a su comercio. Por ejemplo, cuando usted compra el par euro-dólar, usted compra el euro y vende el dólar para pagar por este. El interés en el bloqueo euro es 1% y el tipo de interés en los Estados Unidos es 1.5%. Ya que en este caso usted compró la moneda con el tipo de interés más bajo, usted pagará el interés de rollover, menos 0.5% anualmente. En cambio, si usted vende el par de moneda euro-dólar, usted pagará el interés en el euro y ganará el interés en el dólar y recibirá un interés de rollover de 0.5%. La fórmula matemática es así: 0.5% de la diferencia en los cambios de interés entre los países, dividido entre 365 días y multiplicado por la cantidad de la transacción. Demoras en la ejecución o falta de ejecución de transacciones. Dichas demoras ocurren en los siguientes casos: cuando se publican datos económicos y hay problemas en su conexión de Internet,
o cuando hay una sobrecarga de servidores en el corretaje o en el banco. Información que llegue con una demora de décimas de un segundo puede ser rechazada. Si usted pensaba que el sistema interbanco era perfecto, piénselo de nuevo. Los sistemas de interbancos también pueden presentar un mensaje de recuota. Los sistemas de bancos también pueden presentar rechazo de transacciones o ejecución parcial de una orden.